Hace algunos años hice una consulta a una chica, una lectura de manos. Y cuando me envió las fotografías de sus manos, al empezar ya las vi, pues no pasó nada. Pero ya cuando fui con la intención de leer las líneas de la mano, cuando hice eso, sentí que mis piernas se doblaron, mis rodillas se doblaron literalmente. Sentí mucho cansancio, una pesadez muy grande, me sentí muy, muy incómodo. Aún con eso continué haciendo la lectura, pero la sensación era permanente. Me duró prácticamente toda la noche. Bien, hace pocos días tuve una conversación con ella y volví a hacerle una consulta, ya no con la mano. Y en la consulta, pues me acordé, dije, pues ahora no me va a pasar lo mismo. Dije, ahora no me va a pasar lo mismo. Me preparé mentalmente y todo bien, hice la consulta, fresquecito como una lechuga. Y cuando me fui a dormir, justo al dormir, a acostarme, habría pasado 10 minutos tal vez, sentí de inmediato que me tomaron de los tobillos y me jalaban hacia arriba. Y ya cuando me empezaron a mover hacia arriba, pues me quise reír, pero no pude mover, no pude gesticular mi cara, sino que yo me quería reír, pero no podía. Me paralizaron. Al mismo momento que me jaló esa persona, cuando me quise reír, me soplan un viento, aire, soplan, pero un aire helado, como si fuera nitrógeno, casi nitrógeno, muy, muy, muy helado. Me lo sueltan. Bueno, y viene otro ser y me hace presión aquí. O tal vez era el mismo que me estaba soplando, no lo sé. Me hace una presión muy fuerte y el otro me levantaba y yo me quería reír y no podía ni reírme. Entonces, pues quería hablarles mentalmente y no podía, mis palabras se me, se me bloqueaban, no podía continuar con una serie de palabras, apenas quería decir algo y no podía. Y sí era algo intenso porque, y aparte de esto, me movieron la cama, que me sentí que era protagonista de la película de la niña esta de sí, la niña si así se llama, ¿no? Se llamaba la del exorcista. Bueno, ya hace mucho que no veo esa película. Bueno, la cama se movía muy fuerte. El viento, el aire que me soplaban aquí, el otro que no dejaba de jalarme las patas, literal, y me quería levantar, me quería colgar. Y yo con unas ganas de reírme, pero es una sensación de que mentalmente yo estoy frío, o sea, estoy bien equilibrado, pero el cuerpo es diferente, el cuerpo reacciona diferente, el cuerpo empieza a experimentar frío, escalofríos, una sensación de temblor, pero mi mente está serenita, tranquila. Y bueno, ese tipo de situación me pasó. Me esperaba algo así, pero no me esperaba que fuera cuando estaba dormido. Ya cuando pude les dije, pues, déjenme dormir, hijos de su puta madre. Déjenme descansar, tengo sueño. Pero aún, ya cuando pude decir alguna frase, pues aún con eso seguían molestándome. Pero bueno, ya pasó. Me quedé dormido, no sé qué hora se fueron. Pero bueno, esto tiene que ver con el tema de hoy. Tiene que ver con el tema de hoy porque, aunque yo lo cuento así un poquito gracioso, en un principio cuando tuve estas experiencias no fue nada gracioso. De verdad fue muy, muy complicado. Cuando yo inicié mis prácticas y empecé a convivir con estos personajes, pues también lograron impactarme. Me llegaron a hacer sentir muy mal. Me debilitaban, literalmente me pegaban, me golpeaban. Yo podía estar en mi cama y me estaba viendo en el piso me azotaban contra el piso, era como que sacaban mi cuerpo astral, lo azotaban en el piso, yo veía cómo me estaban estrangulando en el piso y yo acostado en mi cama, yo estaba consciente de que yo estaba ya siendo ahorcado y aquí sentía que me faltaba el aire. Era una sensación muy, muy desagradable porque no estaba preparado. Y bueno, ahora ya me río de esto, sí, he tenido muchas experiencias de ese tipo. Me río, pero no es un asunto para no darle importancia. Yo creo que
que independientemente de que me cause risa, cuando esta situación llega, pues aún riéndome le doy la seriedad que se requiere. Si bien es cierto que yo aprendí que estos seres no tienen más poder que yo, también es cierto que no los debo subestimar. Si yo les doy un poquito de espacio, un poquito de espacio, harían mierda mi vida. Y también pueden hacer mierda la tuya. Empiezan a manipularte a nivel emocional, a nivel mental, tipo psicólogos del horror. Empiezan a terapearte y empiezan a inducirte a hacer cosas que no deberías. Si tú te encuentras alguna persona en la calle que padece sus facultades mentales, no lo dudes ni tantito, porque la mayoría pasan por eso. Tienen un ser que les hace entrar en una realidad diferente, ven la vida diferente, porque ese ser les ha influenciado tanto, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, pero les llegó a influenciar tanto que los convirtió en lo que la gente llama dementes, retrasados mentales, locos. Y mucha gente está pasando por esa situación, pero la ciencia jamás lo va a reconocer y no esperemos que lo reconozca la ciencia. Más bien hay que tomar medidas para esto. ¿Se han dado cuenta que a la gente que tiene ese tipo de problemas, llámese esquizofrenia o algo parecido, se les receta medicamento que los controla hasta cierto punto o los duerme para que no estén conscientes de la realidad que están viviendo? Pero no hay un medicamento por parte de la ciencia que pueda repeler a este tipo de entes. No lo hay, pero nosotros sí podemos. Y no tanto como repelerlos, sino más bien mantenerlos a raya. Yo siempre he dicho, desde que lo aprendí, obvio, que no te puedes poner a pelear. Por ejemplo, una persona me dice, es que hay un ente en mi casa. ¿Y quién llegó primero? Tú, güey. No, pues él. Ya estaba allí. Cuando llegamos se espantaban y decían cosas. Pues no lo vas a correr, no se va a ir. Aprende a convivir con él. Porque si lo quieres correr, va a ser una guerra grande. Lo vas a correr un tiempo y va a regresar. Si él estaba antes de que tú llegaras a una casa, es lo que le digo a la gente, va a ser muy complicado correr, o demasiado, porque ya está arraigado, porque toma la casa como si fuera de él, te siente a ti como un invasor y te va a dar mucha guerra. Ahora, el tema es reconocer la presencia de entes. Un ente significa ser, ¿ok? De esto, pero bueno, yo le doy el término de entes a aquellos que son así como algo desagradables, pero al final de cuentas son seres. Seres hay de alta vibración o de baja vibración. Este tipo de personajes se manifiestan, pero el hecho de que se manifiesten no significa que tenga que ser un evento muy especial. La verdad es que ellos siempre están. Aquí están, en donde yo estoy, pueden estar ahí a tu lado, pueden estar en cualquier lugar. Ellos están ahí. El asunto es que en algunas ocasiones se manifiestan, pero a veces se manifiestan de manera complicada. Y lo importante para aquellos que trabajamos en la hechicería, en la magia, pues es aprender a reconocerlos. Yo he conocido muchas personas, especialmente que adoradores de la Santa Muerte. Mis respetos para el culto ese, aunque no lo comparto, pues mis respetos para ese culto o para cualquier otro. Difiero mucho de muchas de las acciones, pero pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Entonces, estas personas me hacían saber que la Santa Muerte se les aparecía. Y yo le decía, ¿y cómo se apareció? Ah, es que yo estaba aquí y vi una sombra atrás de mí, o pasó una sombra por allá. Y pues es muy común que una persona que, digo Santa Muerte porque son los que convivían, a lo mejor en otro culto también lo hacen. Es muy común que relacionen el asunto de las sombras a una manifestación. Lo que la gente no sabe es que esta situación de las sombras, la mayoría de la gente que cree en esto, no sabe que una vez que alguien les platica, ¿sabes qué? Es que vi una sombra y así se manifestó la Santa Muerte. Y él se va con la idea de que tiene que ver una sombra. Y cuando está ahí con su imagen en su altar, rezándole a la Santa Muerte, por una situación que le podríamos llamar un reflejo óptico, ¿sí?
nos puede pasar que sentimos como que algo pasó. Y es lo mismo que le pasaba a estas personas. Y decía, no, es que estaba yo aquí y sentí como que algo había por acá, o vi una sombra, pero la mente empieza a trabajar porque ya van con la idea de que van a ver una sombra, de que esa es la respuesta a sus peticiones, una sombra. En ocasiones, pero muy escasas ocasiones, puede ser que una sombra sea una manifestación, pero no es eh, una manifestación real, una manifestación contundente, una sombra. Digo, muy escasas ocasiones, casi siempre son eh, proyecciones mentales. Las sombras no son garantía de que un ente sea aparecido, no son garantía. Entonces, si sientes que miras sombras, a menos de que las sombras sean muy repetitivas, pero si en algún momento eh, la palabra sería muy poco usual o muy poco común, se aparece, sientes que miras una sombra y después ya no la vuelves a ver, pues olvídate, o sea, no es un ente. Para que un ente se manifieste a través de sombras es algo repetitivo, porque si se manifiesta es porque se quiere hacer sentir, y no va a pasar una vez un día y va a regresar hasta 2 meses después. Si se manifiesta a través de sombras es porque ahí va a estar y te va a estar haciendo, se va a hacer sentir. Entonces hay que cuidar ese detalle cuando alguien cree que está reconociendo la presencia de algún ser y a través de una sombra, pues no es una garantía, así que no le des tanto valor al hecho de las sombras, porque muchas veces nuestra mente trabaja y empieza a crear situaciones que no hay. O cuando estás en una situación también a nivel de hechicería o simplemente estás en tu casa y escuchas ruidos a lo lejos o escuchas sonidos suaves, aunque sean cercas, pero como muy suaves o a lo lejos, pero también así como que muy apenas se escucha, y hay gente que lo relaciona a la presencia de seres, y también son eventos que no son muy comunes, que no pasan tan seguido, y ya, solamente porque pasó una vez, dicen, es que aquí había algo, ¿no? Pueden ser manifestaciones también a través de pequeños golpes, a través de sonidos, pero son constantes, son repetitivos. Entonces ahí hay un patrón de comunicación, de manifestación. El movimiento de las velas es otro de los errores de muchas personas que creen que porque la vela se movió, ya un ente se apareció. Las corrientes de aire, a veces podemos cerrar la habitación, puede estar cerrada y el aire aquí se queda. Y no puedo explicar mucho acerca, creo que es un tema que ya lo explica la física, pero de pronto las corrientes de aire se hacen sentir, aunque sean muy ligeras, no las sentimos nosotros, pero sí la puede sentir la veladora. Entonces tampoco hay que darle mucho crédito al movimiento de las velas, y sobre todo cuando son lugares cerrados. Si está abierto el lugar, pues es obvio que la vela se va a mover, pero no le des importancia al movimiento de arriba hacia abajo. Ahora, si la veladora empieza a subir y bajar y subir y bajar, cuidado con eso. Ya hay una manifestación muy fuerte. A mí me pasó de esas manifestaciones increíbles, fue de mis primeras experiencias porque yo inicié en el culto a la Santa Muerte. Yo empecé hace ya algunos años y yo tenía mi veladora, era una veladora, no tengo una por aquí, una veladora pequeña. La encendí, la llamarada y le puse una regla, solo que en ese tiempo yo tenía un teléfono, un Alcatel, hace ya algunos años, tenía un Alcatel que tomaba las fotos y se veían súper borrosas. Entonces, pero le puse la regla a lo que era la pura llamarada, y la llamarada estaba entre los 15 y los 17 centímetros, la pura llamarada. Entonces, creo que todos hemos visto ahí esas películas del viejo oeste, de vaqueros, cuando pasaba la locomotora y lanzaba el humo, cómo se veía que salía el humo así como se disparaba. No sé cómo diría, es decir, sí, el humo salía como a presión, pero no salía todo junto, sino que estaba así como bombeando. Pues así estaba la vela. El humo que bombeaba casi llegaba hasta el techo, sí, negro. Y yo me quedé espantado, dije, ¿qué mierdas acabo de hacer? ¿A quién llamé? O sea, me asusté porque yo no esperaba que la veladora fuera a estar así. De hecho, sí le grabé video, pero ese video se perdió porque la fotografía no se veía muy bien. Y le tomé un video de mala calidad, pero bueno, ya lo perdí. Pero era impresionante. Era una manifestación de que estaba moviendo energía.
Nunca más se me volvió a repetir un evento así, nunca más, solo ese. Se me repitieron otros parecidos, pero, bueno, otros movimientos, pero ninguno igual a ese. He tenido otras manifestaciones, por ejemplo, que prendo la veladora, por ejemplo, un velón de estos, lo prendo, lo preparo, y se ha consumido y queda la llamarada así chiquitita, chiquitita. Y una vez, en una de estas ocasiones, vi la llamarada y dije, no, esto no puede ser, el trabajo no se me puede caer. Me paré, me senté frente a la llamarada muy lentamente para no apagarla yo con mi propio movimiento de generar aire. Y me puse a hablarle a la llamarada y prendió así. Se levantó impresionante, pero porque yo le hablé. La vez que se me levantó la llamarada muy alta, yo no sabía ni qué estaba pasando. Pero aquí sí fue porque yo le hablé. Bueno, aprender a reconocer cuando los seres se presentan, cuando la energía se presenta, cuando hay un movimiento de energía, hay que aprender a reconocerla de una manera contundente. No nos imaginemos cosas, no nos engañemos a nosotros mismos. Mucha gente toma fotografías y dice, es que en esta fotografía se ve algo. En todas las fotografías se ve algo. Y más ahora que los teléfonos actuales tienen una resolución, creo que es la palabra, para tener más claridad, tienen más potencia y captan lo que nosotros no alcanzamos a ver. Es muy, muy común que esto pase. Y no es porque sea un evento extraordinario. Entes, seres hay por todas partes. Lamentablemente no los podemos ver y qué bueno, porque si así andamos viendo a uno y nos asustamos, si vemos muchos a lo mejor nos va a dar más miedo. No, no es que den miedo, lo que pasa es que no estamos familiarizados con este tipo de seres. Bueno, para que tengan cuidado con eso, al momento de hacer sus prácticas no se engañen, no estén pensando en la presencia aunque se les va a aparecer algún ser. Simplemente si se aparece que venga. Y hay que manejar mucho el nivel energético para evitar situaciones adversas. A veces vienen en plan de pelear, como me pasó a mí, en plan de hacerme daño. Pero bueno, esos son es el precio de que todos pasamos por ahí. O sea, no soy el único. Todas las personas que se meten de manera seria dentro de lo que es la hechicería, dentro de lo que es la magia, van a pasar por esto. O ya pasaron. Porque esto es prácticamente es parte del entrenamiento. Señales evidentes. Cuando ya sea que tú lo llames, o sea que se presente solo, un ser de otro plano, o inclusive en este plano, pero que no es visible, pero que se presenta en tu entorno, es muy común que la habitación cambie de temperatura, no se calienta, se enfría. Es como si ellos llegaran y jalaran todo el calor y convirtieran el lugar en caliente. De hecho, aquí donde estoy, mi altar, siempre la temperatura aquí es más fría que en el resto de la casa. Siempre es más frío aquí, siempre, siempre, aunque haga calor. Siempre, puede estar caliente aquí, pero va a estar más caliente allá. Pero siempre la temperatura es más baja aquí donde estoy. ¿Por qué? Por el mismo movimiento que hay, siempre hay alguien aquí. Y esta es una manifestación muy, muy, muy clara, se siente, incluso cuando no estamos familiarizados con ese tipo de energía, cuando se baja la temperatura, la piel se nos pone así como chinita, se nos eriza la piel. Esta es una de las manifestaciones ya de más seriedad. Otro tipo de manifestaciones es cuando hay voces audibles. Aquellas personas que tuvieron digo audibles que se escuchan aunque no se entiendan. Lo puedes escuchar que están hablando, no lo entiendes, pero sabes que están hablando. Las personas que estuvieron en el curso pasado, que fueron 100 videos, creo que por lo menos en 80 videos se escucharon voces. Los tuve dándome guerra. Durante 80 videos que grabé 100, pero por lo menos en 80 me estuvieron molestando. Siempre hablaban y no se callaban. O repetía, yo decía algo y lo repetían, se reían, estaban aquí. Obviamente no les gusta que yo le enseñe a la gente, porque en aquellos videos pues les dejé una enseñanza de cómo las bases de la magia, cómo te debes de preparar de manera contundente a nivel energético, cómo prepararte para repeler este tipo de energías, cómo prepararte para liberar energía, pero ya de una manera más profunda. Allá sí nos metimos más de lleno con esto. Con el tema de generar energía
y de liberarla. Aquí estamos trabajando así como casi la parte avanzada, pero igual no los estoy lanzando a la guerra nada más así sin darles nada. Claro que les estoy dando indicaciones para que tomen sus precauciones. Las voces se tienen que escuchar, tienen que escucharse, aunque no sean muy legibles, que no tengan mucha claridad, pero se tienen que escuchar de manera contundente. Esta es una señal también de que hay presencia. No es eso de que alguna vez, oye, escuché que me hablaron, a todos nos ha pasado, creo, escuché mi nombre, pues, ¿quién fue? No sé. Eso no significa que sea un movimiento de una presencia de algún ente, de algún ser. Las voces deben estarse manifestando siempre. Incluso yo hablando por teléfono, ahí las he escuchado. De pronto estoy hablando y se meten a hablar con la misma voz así gruesa, fuerte, una voz muy dura que tienen, y se meten a hablar en mi conversación por teléfono. Bueno, otro tipo de señal, contacto físico. Les acabo de mencionar que a mí me tocaban, literal, de los pies. Te agarran, y te agarran bien, no es que te van a hacer caricias, no, te pescan. Y no se diga si te quieren violar. Cuando te quieren violar, lamentablemente, también me llegó uno de esos que me quería violar. Obviamente no me dejé, pero sí me tenía en dudas. No, fue complicado también. Fue de las primeras experiencias. Vienen con esa intención la intención que tienen es de generar miedo, temor, para que de eso se alimentan. Entonces, o querer al miedo, o que generen ese tipo de ira, de que te enfurezcas, eso los alimenta a ellos. Entonces, es lo que buscaban, de una manera u otra buscan molestar. El contacto físico es real, ya sea que te puedan tocar, te pueden dejar tu cuerpo marcado, te pueden golpear literalmente. Otra de las cosas que puede pasar, bueno, son sonidos contundentes, sonidos firmes, golpes firmes. Eso es una manifestación. Presencias físicas, se pueden manifestar físicamente. Esto no siempre pasa, pero también se puede pasar. Cuando se presentan físicamente, no siempre son agradables. Buscan la manera de que su presencia sea intimidante, para generar miedo, para generar alimento, para que los alimentes. Entonces, ese tipo de cosas también las hacen. Alteran tu sistema nervioso. De pronto, tú estás en alguna situación y te empiezas a sentir incómodo y dices, ¿qué está pasando? Y tus nervios empiezan como a alterarse. Tú no te das cuenta de manera consciente, pero tu misma esencia, tu mismo ser, tu ser, lo percibe y le avisa al sistema nervioso, hey, avísale a este que se ponga al tiro, que se despierte, porque aquí hay una señal de alerta. Entonces tú estás distraído, distraída, y de pronto sientes esa alteración de tus nervios y dices, ¿tú qué está pasando? No sabes ni qué está pasando, pero sabes que hay algo, porque ya tus nervios empezaron a alterar de la nada. Entonces hay un ser que se está manifestando. Una de las manifestaciones de este tipo, que son muy comunes, y no precisamente porque sea algo malo para la persona que recibe este tipo de manifestaciones, sino más bien como que les avisan de que algo malo está pasando en otra parte, es a las mujeres. A las mujeres les pasa esto muy seguido, especialmente con los hijos. La mujer de pronto siente un movimiento una alteración de sus nervios, y se va la sensación al pecho, y la madre inmediatamente relaciona esto con el hijo, con su hermano, o con algún familiar. Y ese tipo de cosas pues también no son malas, pero son el tipo de manifestaciones a nivel energética que algún ente nos puede transmitir. Nos puede pasar este tipo como que algún ente viene y te dice, hey, avísale que algo está pasando allá, o te viene y te avisa, pero no lo entiende de manera consciente, y se carga toda la energía en el pecho, y las mujeres tienen muy desarrollado este tipo de habilidad. Pues así a grandes rasgos, estos son las manifestaciones de los entes. Ya veremos más adelante también cómo prepararse. Bueno, pues al final de cuentas, así sin entrar en tantos detalles, cuando un ente se presenta, o un ser se presenta con no buenas intenciones, lo que menos debes hacer es tenerle miedo. No se necesita mucha ciencia para entender lo que te voy a decir. Cuando tú le tienes miedo a un ente, que no es fácil quitarse el miedo,
pero se puede. Cuando tú le tienes miedo a un ente, a un ser del bajo astral, prácticamente le estás diciendo, quédate, ven y síguete alimentando de mí. Cuando un ente se presenta y logra sacar furia de ti, logra hacerte enfadar, prácticamente le estás diciendo, quédate. Cuando un ente se presenta y tú le dices, qué bueno que viniste, no les gusta que los traten de manera amable, no les gusta que incluso que los recibas de manera armoniosa, no les gusta. Entonces, así yo creo que ya con esto ya te he dado prácticamente el todo de ti depende que te generes o que vivas en un ambiente de energía positiva, positivo de aquí, una energía limpia de aquí, una energía limpia a nivel físico, a nivel espiritual. No se trata de vivir así como con una aureola en la cabeza y ser un santito, no. Tener bien equilibrado eh, nuestras emociones, tenerlas bien equilibradas, trabajar mucho con todas aquellas cosas que nos hacen perder el control. Esto es lo que nos va a ayudar a defendernos de los entes, de los seres estos. Una persona que no tiene control de sí mismo, que vive mal, que a nivel emocional está muy mal, se puede aprender todas las putas oraciones que quiera y no va a poder repeler a ningún ente, a ninguno. Muchos que le andan jugando ahí al exorcista y que se sienten ahí el padre, el padrecito este, el que iba con la chica del exorcista, no recuerdo. Quieren andar de exorcistas ahí exorcizando. Y la mayoría de las veces, lo mejor que les puede pasar es que el supuesto ente a exorcizar esté nomás en la imaginación de ellos. Porque andar ahí sintiéndose muy exorcistas y atacar a un verdadero ente va a tener represalias si no están bien a nivel energético. Tienen que tener su energía bien. Suponiendo que vas y por alguna situación X llegas a eliminar al ente, lo llegas a correr, lo llegas a sacar del espacio de alguna persona que esté siendo afectada, ese ente no se va a ir y se va a quedar, ya pasó, no, va a regresar y va a buscar la manera de hacerte pagar tu atrevimiento. ¿Por qué? Porque peleaste con él. Pero en cambio, si tú te mantienes con una energía positiva y vas y con las palabras que tú quieras decirle al ente que se retire, se lo dices y el ente se va y te mantienes con energía positiva, no regresa. No regresa porque sabe que no tiene autoridad sobre ti. Pero si eres de esa persona que va a bajar su vibración, que va a bajar su energía, pues no te va a ir muy bien. Así que en cuestión así ya, para cerrar esto, pues simplemente hay que estar bien armonizados. Ahora, cuando te estoy hablando de que un ente o un ser se presenta y la energía cambia, de pronto ya la energía se siente más frío, no necesariamente tiene que ser un ser malo, no. También cuando llegan, en mi caso, mis protectores, cuando llegan, la energía baja. Y no significa que vienen a hacerme daño, sino que significa que ellos tienen una vibración diferente que hacen que cambie el ambiente. Ahora, algunos dicen, bueno, es que el diablo huele a azufre, puede oler a mierda. Eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Los entes tienen la habilidad de tomar formas, colores y sabores a como les plazca. Entonces no se confundan. Ay, es que olía bonito. No, olía bonito, pero viene a hacerte mucho daño. Entonces, no se confundan con eso. No se confundan con eso. En vez de estar preocupados de cómo huele un ente, de cómo huele a qué o a qué sabe, preocúpense por mantenerse armonizados, por tener una firmeza a nivel mental. A mí me acaba de pasar hace muy poquitos días. Y eran 3. A veces son más, a veces es 1. Prepárense porque si se van a meter a la hechicería, se los van a encontrar. Se los van a encontrar. No es una regla que solamente a los hechiceros les pasa esto. Le puede pasar a cualquier persona. Pero si eres hechicero, tenlo por seguro que van a llegar.
Cualquier pregunta que tengas, pues por aquí deja algún mensaje, algún comentario. Y bueno, pues ya en una oportunidad que tenga te estaré respondiendo. Que tengas un muy, muy, muy excelente día. Éxitos.